Este texto lo he titulado Un andén de Bordeaux. Truman Capote, quizá en uno de sus mejores relatos, afirma que algunas ciudades, como cajas envueltas bajo árboles de Navidad, encierran inesperados regalos, secretas delicias. Algunas ciudades siempre serán paquetes cerrados, receptáculos enigmáticos. Álvaro Bautista escribe: hospitalario andén de Bordeaux, no olvidaré tus brazos fríos, ni tu piedra que habla, con esas secas consonantes de los peñascos y los riscos, del frailejón áspero y seco. No puedo olvidar mi fortuna, entre estrellas sin luz, con un yo teatral que me decía: no es lo peor, no es aún lo peor. Y yo, por mi parte, me siento triste de no poder penetrar por entre las rendijas de la New Orleans de Capote, pero lo soy todavía más ante el hecho imposible de no poder disfrutar de esa belleza agridulce, aquel dolor poético que abraza a los hombres perdidos en las noches de Francia. En 1957 nace Álvaro Bautista. Sé que entiende mi tristeza de no poder pertenecer a dicha escena porque hizo, aquí en la Universidad del Valle, un pregrado en literatura y una maestría en filosofía. Es todavía más, no solamente lo entiende, quizá lo disfruta, pues sabe bien que el lenguaje configura el mundo, que entre letra y letra se esconden los misterios para revelar las ciudades enigmáticas. Pero también sabe, y aquí está la maldad, que la escritura constriñe y encarcela al mundo. Los escritores son, como dijo Kafka, jaulas que salen a cazar pájaros. Ya nunca más un andén de Bordeaux será mío, aunque todos me traerán el recuerdo bello de aquellos versos. Confío en que los poemas que componen tal vez 3 minutos de silencio, su segundo poemario, sean el resultado de las vivencias llevadas a cabo durante la realización de su doctorado en la Universidad de Bordeaux, concluido en 2009. De ser así, ya no siento tristeza, ahora es dolor. Es también culpa de la poesía de Bautista. Es a causa del hombre que extraña su tierra y por eso solo puede ver al mundo en contraste. Una calle estrecha donde un hombre toca la guitarra, cito, en Colombia una calle así sería una trampa, una cabal celada. Aquí es un abrigo para ir luego a la playa, a esperar los largos meses del frío y la labor. Quiero extrañar mi pueblo en la distancia para decir que veo puentes que llevan a una casa que no es mía, para dejarle el sur entero a otros y sentir que la violencia ya no existe, exorcizarla haciendo público lo inefable de su naturaleza, pues no hay jaula para esa ave. A pesar de la importancia que le dio Cervantes al Persiles, su última obra ha sido relegada a un lugar secundario dentro de su producción. Esto se debe a 2 aspectos. Por un lado, la crítica reductora de que ha sido víctima, y por otro, la inevitable comparación con el Quijote, la obra de la que alguna vez dijo Dostoievski que servía para representar a la humanidad. A continuación explicaremos los elementos que han relegado al Persiles y algunas de las características que la hacen digna de la única mano que le quedó salva a Cervantes después de la batalla de Lepanto. Estas características son género novelístico griego, el narrador socarrón y ambiguo, la multiculturalidad, la fascinación fabulesca y la despedida. El Persiles entre la crítica comparatista y la crítica alegórica cristiana. La recepción cervantina se ha concentrado en el Quijote, en sus novelas ejemplares, e incluso en obras de teatro como Numancia, no así en su última novela, que realmente se titula Los trabajos de Persiles y Sigismunda, historia septentrional. A veces cuando los autores son de una sola novela, se les señala por esto como si fueran solo autores de un chispazo. Otra se cree que dicho hallazgo creativo es solo uno, y si han escrito una o más obras, estas se consideran secundarias ante la obra luminaria. A Cervantes le ha pasado esto con el Persiles. Comparada con el Quijote, ha resultado menor según un leitmotiv de la crítica abandonado alegremente en los últimos tiempos. Al Persiles le hace falta la capacidad demoledora de los modelos narrativos que ejecuta el Quijote, con las ficciones caballerescas. Adolece de unos personajes que no se han convertido en íconos reconocibles más allá de la lectura misma de la novela y de sus circunstancias contemporáneas. Comparar al Quijote con el Persiles es cotejar a un antihéroe heroico, Don Quijote, con un héroe hablador, timador y buen farsante, Persiles. Siguiendo este derrotero, la crítica ha acostumbrado a ver en el autor del Persiles a un escritor menos capaz en su última novela que en el Quijote. Borges llegó a decir que no era posible que la misma mano que escribiera el Quijote redactara el Persiles.
Incluso se llegó a bosquejar que el pobre Cervantes, próximo a la muerte, había sido impotente para sobrepasar la creatividad e invención que tuvo a inicios del siglo XVI con el Quijote. En fin, el Persiles se veía como la obra de un hombre disminuido, como si entre el año en que publicara el segundo Quijote, 1615, y el año en que muere, un año después, 1616, hubiera perdido toda su pericia narrativa y su potencia creadora. A esto se agregó un equívoco, esta vez promovido por la crítica, que valoraba el Persiles como una especie de arreglo amistoso y cordial con la institución de la Iglesia, como el periplo de los héroes Persiles y Sigismunda, rebautizados Periandro y Auristela, consiste en unos amantes que se disfrazan de hermanos y se proponen una peregrinación a Roma para cuidar su mutuo amor ante los matrimonios impuestos. Durante unos 3 siglos la crítica leyó la novela final de Cervantes como una obra de reconciliación religiosa, una alegoría del ascenso desde las tierras lejanas y bárbaras al centro de la cristiandad. La obra con la que Cervantes sellaba su devoción y fe de cristiano absoluto fue entonces el Persiles para estos críticos. Durante el siglo XX, críticos como Casalduero y también el norteamericano Forciones se dedicaron a mostrar esta alegoría sálvica como un arreglo del arrepentido Cervantes que, consciente que con el Quijote se le habían ido las manos en la desmitificación de creencias medievales, inventaba con los amantes septentrionales una fábula para resarcirse ante la Iglesia. De tal forma, el Persiles quedó oculto entre las críticas negativas que la calificaban de obra inferior al Quijote, mal escrita, incluso desajustada en su composición misma en 4 libros, y las críticas laudatorias que la veían como una alegoría de la cristiandad, de la contrarreforma romana, escondida bajo las peripecias de 2 amantes díscolos y que defendían su amor como quienes defienden la institución amorosa cristiana. Mata Indurain dice: Cervantes se nos revela en su novela póstuma, igual que en el Quijote, como un maestro insuperable en el arte de narrar. En su última obra, que pone en práctica su teoría de la novela de aventuras ideal, ofrece un portentoso dominio de numerosos recursos técnicos y estructurales que contribuyen a su riqueza y complejidad. Puede decirse que el Persiles constituye una síntesis, no solo de diversos temas y registros narrativos, realista, idealista, caballeresco, pastoril, picaresco, sino también de artes y géneros, lírica, dramática, emblemática, pintura, alegoría, de estilos y técnicas, la admiración, lo maravilloso, los comentarios metaliterarios, la onomástica elocuente, etc. Todo ello convierte a esta obra en un paradigma señero del arte narrativo barroco. El Persiles y el Quijote, 2 novelas diferentes salidas de la misma mano. En ocasiones la huella de una misma mano autorial es una monotonía. Hay autores cuyas novelas parecen una calcada de la otra, como si un procedimiento los poseyera y con él nos dieran resultados semejantes, repetitivos. Otras veces la huella de una misma mano no logra vencer la singularidad de cada una de sus obras, el desarrollo de los rasgos diferenciales, hasta el punto que compararlas entre sí obliga a que una sobresalga y la otra quede bajo sombra de tal o cual obra. Una obra entonces se vuelve la referencia, la fácil metonimia para llamar al autor el autor de. La otra como si fuera una impertinencia, un fracaso, una prueba de que las fuerzas creativas no eran todavía altas o ya se habían apagado. Sin embargo, no hay pocos aspectos que nos lleven a pensar que el Quijote y el Persiles son obras de unos mismos procedimientos autoriales. Así los personajes centrales juegan en ambas obras a ponerse otros nombres. Don Alonso Quijano se bautiza Don Quijote y los personajes de Persiles y Sigismunda se ponen los nombres de Periandro y Auristela. Ambas novelas gozan del amor trabajoso por la plurinombrandía, como si un solo nombre no agotara la multiplicidad del ser humano. Ambas novelas presentan también la necesidad de abandonar el oikos, la casa, el hogar. Don Quijote parte de su pueblo, de cuyo nombre no se quiere acordar el narrador, y Persiles parte de la isla de Tilé, y Sigismunda de la isla de Frislanda. Estas partidas implican un trasegar, un errar propio no solo de estas 2 obras, sino de muchos personajes de Cervantes y de la época. Efectivamente, como dice García Peinado, estos antihéroes de estas ficciones barrocas suelen ser personajes desarraigados, bastante errabundos. De la misma forma, dichos protagonistas, al terminar la novela, recuperan sus nombres, como si la vida fuera un intercambio de máscaras que revela la definitiva en el cierre mismo de la obra. En el caso quijotesco, la máscara definitiva se revela con la vida. En el del Persiles,
Dicha máscara definitiva se vuelve rostro constante y sonante en un futuro promisorio de gracia conyugal y descendencia. De otra parte, siguiendo con los parentescos, en ambas obras el narrador es un personaje central, un fingidor, como dice González Maestro, o alguien definitivamente arrasador, como dice Margaret Martin. Ahora bien, podemos dejar allí algunas constantes que incluso atraviesan las novelas ejemplares. Veamos ahora que estas mismas semejanzas, vistas con más detención, hacen pensar en que ambas obras son propuestas estéticas que apuntan a objetivos y desarrollos diferentes. La primera gran diferencia es que la relación genérica en el Quijote es de contraste y hasta de destrucción, mientras en el Persiles es, en una primera mirada, de seguimiento y emulación. El Quijote se propone acabar con los libros de caballería. El Persiles se propone competir con las etiópicas de Heliodoro, no acabar con este, sino llegar a la misma altura que el sirio. Aunque en Cervantes estos propósitos siempre son menguados por un trabajo que consiste en carcomer irónicamente los supuestos propósitos de lo que se quiere hacer en una obra. Así, la pelea de Cervantes con los libros de caballería no siempre es absoluta, y el seguimiento de las etiópicas no es tan fiel como para que el autor en apariencia simplemente se solace dentro del género de la novela griega, también llamado bizantina. En consecuencia, esto obliga a que surja una diferencia más tajante. Don Quijote es un claro antihéroe, mientras que Persiles y Sigismunda, a pesar de las aventuras terribles que viven en el Septentrión o en Roma, no son nunca unos antihéroes. Son personajes que guardan una no ambigüedad con lo que quieren, sin disparates distintos a los que producen la pasión y los celos. Mientras Don Quijote aparece despojado incluso en la segunda parte de 1615 de su amante ideal, los personajes de la última novela de Cervantes son amantes. Mientras Don Quijote es una ficción de un hidalgo preso en la estrechez de una vida cotidiana insulsa, la ficción de Periandro y Auristela es copiada de un modelo factible, venerado y no anacrónico, que incluso fue moda en ese tiempo. Incluso el final de los personajes es diametralmente opuesto. Una vez Don Quijote vuelve a ser Don Alonso Quijano, reniega de sus ficciones e ideales y con esto muere, mientras que ya en Roma los personajes del Persiles se quitan su ficción persilesca para, por el contrario, afirmar sus amores. El final feliz de una novela griega es afín al hecho de que se trata de una ficción emuladora de un género que presenta al final epitalamios y descendencias prolijas y dichosas. El final del Quijote, por el contrario, corresponde a una novela que se burla de un tipo de novela, por lo que la burla busca finalmente menos eliminar lo burlado que condenar al personaje con el que se intentó hacer la burla. Don Quijote sufre de autoliquidación narrativa. A más Don Quijote radicaliza su papel de Don Quijote, más está en peligro de fenecer y paradójicamente de perdurar en la memoria de los lectores. Persiles y Sigismunda se alimentan de la promoción y prolongación narrativa. A más se desarrolla su periplo, más están a punto de convocar la vida cuasi eterna, una larga felicidad con parentelas y reconciliaciones. En síntesis, la muerte al final en el Quijote se lleva a Don Quijote, mientras en el Persiles solo se lleva sin mayores penas por nadie a Maximino, al hermano de Periandro, prometido de Sigismunda, liberándola para poder unirse a su verdadero amante, el elegido por su pasión y cautivo de desenfreno. La competencia con Heliodoro o el deseo de Cervantes de pertenecer al género de la novela griega. A través del acostumbrado ejercicio de promoción que hace Cervantes de su trabajo literario por venir, en el prólogo de las novelas ejemplares de 1613, anuncia el Persiles de la siguiente manera: si la vida no me deja, te ofrezco los trabajos de Persiles, libro que se atreve a competir con Heliodoro, si ya por atrevido no sale con las manos en la cabeza. Recordemos quién era Heliodoro. Fue un sirio que vivió entre los siglos II y III después de Cristo, autor de Teágenes y Cariclea, más conocido como las etiópicas, ficción griega que fue un referente de qué era una novela a principios del siglo XVII. Heliodoro, sobre el que hay datos no del todo precisos y más bien fabulosos, fue un sacerdote del sol que se convirtió al cristianismo. Su conversión lo llevó a ser obispo de Emesa, por lo que se le reprochó que fuera autor de una novela de aventuras amorosas, la cual afortunadamente no fue a parar al fuego. Las etiópicas son tan relevantes que en 1604, es decir, algo así como unos 13 años antes que Cervantes, Lope de Vega escribió una novela griega llamada Peregrino en su tierra.
Por lo tanto, menos que una actitud modélica, Cervantes deseaba competir con un modelo admirado, Heliodoro, y también, por supuesto, con Lope. Esa fortuna que tenemos del tesoro de la lengua castellana, que se publicó en 1611 por Covarrubias, allí se dice lo siguiente por la palabra competir. Competir es altercar, pretender una misma cosa. Por lo tanto, competir con Heliodoro era competir por lograr una misma cosa, una novela como la que había escrito hace más de 12 siglos, Él es sacerdote del sol. Pero Covarrubias también define competir como pertenecer y competente como perteneciente, con lo que se conjuga la doble concepción de querer ir por lo mismo que el otro ha admirado o pertenecer a esa misma cosa que el otro ha logrado. Cervantes quiere pertenecer, después de haber escrito El Quijote y haber escrito por vez primera en español novelas, las novelas ejemplares, a un campo en el que le apuesta a un género canónico, con una burla menos destructiva que la corrosiva parodia de los libros de caballería que hace El Quijote. Sin embargo, a la mano de Cervantes se escribirá una obra que resulta, a pesar de los supuestos cuidados, como él dijo, atrevida. En el fondo, la novela griega presenta una pareja de amantes que huyen para proteger dicho amor, y en el camino de huida viven innumerables percances, eluden diversos pretendientes, experimentan naufragios y desencuentros, hasta volver a encontrarse para unirse finalmente contra todo obstáculo en matrimonio. Heliodoro hace que la pareja central esté conformada por un joven de Tesalia y una joven etíope, hija de reyes negros africanos. Cariclea es hija de Híspides y Persina. De pequeña, la madre la ha enviado lejos por haber nacido blanca, y bajo el temor de la reina de ser acusada de adulterio, encargó que la llevasen lejos. El modo con que se resuelve este embrollo tiene que ver con las metamorfosis metonímicas de la diosa Andrómeda, y aunque esta explicación levanta las suspicacias de nuestro tiempo, solo prueba la distancia epocal que separa al lector actual del género de la novela griega. Por su lado, Cervantes se inventa una pareja de amantes no española, originarios del Septentrión, de Thule y Frislanda, que se proponen una farsa, dizque una peregrinación a Roma, disfrazados de hermanos para cuidar su amor y poner una posible cópula en cintura. En la novela de Heliodoro se ventilan los dioses paganos, entre ellos el sol. En la de Cervantes, un cristianismo que viene desde el lejano norte y se va a encontrar con una Roma desangelada, turbia, plagada de pícaros, bribones y de prostitutas. Ambas novelas empiezan como en Homero in media res, y cada autor hará un relato que empezará a suplir lo que no se sabe, un relato analéptico. Heliodoro con los relatos de Calasides, que duran 4 libros. El Persiles con el del mismo Persiles, que abarca gran parte del libro segundo. Mientras que Heliodoro hace que el mundo lejano de Etiopía aparezca como un asunto de lo exótico, no exótico, Cervantes hace que sea en el mundo europeo cotidiano de Portugal, Francia, España, Italia, el que parezca raro y no conocido, precisamente el mundo de sus contemporáneos. Pues los personajes son extranjeros en esas tierras cristianas del sur de Europa. Mientras que Cariclea viaja hacia su mundo natal en las Etiópicas, Auristela viaja hacia un mundo incierto que es el centro mismo de la cristiandad, una ordinaria y vulgar Roma. Cervantes realiza otras transformaciones del género griego. No tiene empacho en mezclar, por ejemplo, en distintos capítulos el modelo griego con otros como el morisco, el entremesil, con la argucia estética para llevar los géneros hacia una combinatoria en la que los límites de los géneros se estremecen y parecen casi ser menos que parodias, objetos de pastiche. Esto se nota en la manera como Cervantes desata el nudo del Persiles, aspecto que quizás sea responsable de los juicios negativos de su última novela. El teórico de su tiempo, Alonso López Pinciano, decía en 1596, ya está dicho por vos, en su libro Filosofía Antigua Poética, que es un diálogo sobre tragedia, sobre comedia, sobre narrativa, sobre lo elevado, sobre lo bajo, un diálogo en 3 tomos, cada tomo más o menos de 300 páginas. Ya está dicho por vos, y así no tengo que decir más que aprobar y probar vuestra sentencia con la historia de Heliodoro, la cual para mí es una galana fábula, y en quien el poeta sembró por toda ella la simiente del reconocimiento de Cariclea, primero con las escrituras, después con las joyas, y después con las señales del cuerpo, de todas las cuales vino últimamente el reconocimiento y soltura del ñudo, bonito como se decía nudo, ¿no? Ñudo, tan gracioso y agradable que ninguno más. Y aunque la forma del reconocimiento toca al menos artificioso, que es al de la voluntad,
Mas el poeta fue tan agudo y le hizo tan artificioso que iguala a los demás, porque no hizo a Cariclea manifestadora de sí mismo, sino que construyó todo para que Sisimitres, que era el que la había creado, la revelara. Bueno, la novela de Lope es muy compleja porque tiene demasiado texto que interrumpe el relato. Para y entonces hace un largo poema a un asunto determinado. Quienes leen estas novelas, el asunto se resuelve muy lejanamente. En el caso de Heliodoro se resuelve en el capítulo 5, esto ya lleva más o menos 180 páginas, mientras que Cervantes resuelve eso 3 capítulos antes de terminar su larga novela. El final del Persiles implica una muerte, el hermano del héroe, Maximino, con el que debía casarse su amante, Sigismunda. Así, el hermano mayor de Persiles muere de unas fiebres en Nápoles cuando está a punto de alcanzar a la pareja y darle justo castigo a su hermano menor, Periandro Persiles. Uno de los aspectos por los que sobresale las Etiópicas y por la que peleó muy bien el maestro Heliodoro es evitar el sacrificio humano. En cambio, Cervantes vuelve al sacrificio humano, sin hogueras sacrificiales, bajo el mandato del autor. Cualquier amante que se le aparece a esta pareja lo elimina. De tal forma que una pareja que se dice cristiana salva su amor mediante el sacrificio, no de Cristo, pues este es insuficiente y baladí, con el sacrificio del tercero en discordia. Cervantes ha salido glorioso de su manera de pertenecer a la novela griega. Lo que sabemos es que pensó que su gran obra era el Persiles y no el Quijote, porque quizás la transformación de los géneros quedó más explícita en el Quijote, mientras que en el Persiles, que parece un reconocimiento de Heliodoro, son más secretos los cambios del género griego. La última novela de Cervantes, debajo de las supuestas peregrinaciones a Roma, de la misma manera que el Quijote, es capaz de engañar los ojos de los inquisidores y los de sus hijos y nietos que hicieron de la crítica cervantina del Persiles un intento de instalar a Cervantes como un devoto de la cristiandad. El narrador socarrón de Cervantes. A partir de los cuentos de los libros de caballería sobre los supuestos libros o pergaminos de donde salen las fabulosas historias de los caballeros andantes, Cervantes comprendió que el narrador no es una entidad transparente, una voz servicial de lo contado, adaptada a sus personajes, devota de sus criaturas, condenada a la opacidad. El narrador puede compenetrarse con lo contado o tomar distancia de esto. Cervantes hace que su narrador deambule entre la entrega a lo contado y la distancia irónica. Es más, compone al narrador como tramado que acota y debate su trama. Ya en el Quijote es clásico cómo aparece el contraste entre la perspicacia de Sancho y lo que dice el narrador del Quijote. Como, comillas, un labrador vecino de Don Quijote, hombre de bien, si es que este título se puede dar al que es pobre, pero de muy poca sal en la mollera. Esta relación lleva a una especie de pugna entre lo narrado y la narración, núcleo de la heroía cervantina. El Persiles no queda por fuera de esta franja diferencial entre lo que se cuenta y lo que dice el narrador. Es verdad, para tranquilidad de los críticos que sienten la amenaza de una lectura no tridentina del Persiles, que Cervantes es en el fondo un cristiano. A mí no me cabe duda. Cervantes es cristiano, español, pero eso no lo limita para mostrar las contradicciones de los creyentes, los impases entre fe y lo que pasa, la manera como los humanos de igual época esconden mediante un acto social y religioso uno privado y egoísta. Un aspecto relevante consiste en que el narrador dice una cosa y después un personaje dice lo contrario. En este juego de contradicciones, Cervantes asume que sus prólogos y dedicatorias son un diálogo que discute con sus obras y no solo las presentan. Él rompió con la idea del prólogo presentador. La pretensión antes vista, afirmada en el prólogo de las novelas ejemplares, es en gran medida mostrada y burlada en el desarrollo del Persiles. Ya es famoso cómo la voz del prólogo del Quijote abomina de los libros de caballería y distintos personajes de la novela se suman a ello y no se suman a ello. Es por eso que me gusta mucho cómo han llamado a este narrador cervantino fingidor, González Maestro, o un narrador imprevisible, Margit, y que yo suelo llamar más narrador socarrón. En el diccionario de la época, socarrera era el bellaco disimulado que solo pretende su interés y cuando habla con voz o se está secretamente abrazando. Se suele ver los contrastes en la voz narrativa, diferencias como formas mediante las cuales esta voz asume distintos puntos de vista. Cervantes lleva esto al extremo de construir una independencia entre el narrador y lo contado. Sin embargo, esto no sucede siempre. En el Persiles esto no ocurre de manera contundente en el primer libro, en el que el narrador es bastante solidario con los héroes. Este mismo narrador reafirma algunas apreciaciones de los personajes, creando una continuidad, sobre todo en este primer libro, una continuidad valorativa entre las voces. Si un personaje es presentado como falto de virtudes, el mismo personaje lo ratifica y lo vuelve a ratificar el narrador. Este es el inicio del Persiles.
Voces daba el bárbaro Corsicurbo a la estrecha boca de una profunda mazmorra, ante sepultura que prisión de muchos cuerpos vivos que en ella estaban sepultados. El narrador es solidario con el horror de los cautiverios. Esta solidaridad empieza a cambiar hacia el final del primer libro, en el cual punto deja el autor el primer libro de esta grande historia y pasa al segundo, donde se contarán cosas que, aunque no pasan la verdad, sobrepujan a la imaginación. Es en este fragmento en donde la voz narrativa afirma que toma información de otra voz, como al final del capítulo 8 del Quijote, y califica dichas historias de no pasar la verdad y de sobrepujar la imaginación. La multiculturalidad y las identidades híbridas. Entre los libros que pudo haber leído Cervantes, Borges comentó lo siguiente de desecho gramático y su gesta danesa. A los hombres de Tulet, recuerden que de allí es Persíles, Islandia, les deleita aprender y registrar la historia de todos los pueblos y no tienen por menos glorioso publicar las excelencias ajenas que las propias. Persíles es de Tulet, es decir, de Tilé, y a lo largo de la obra muestra un interés por la vida de las culturas ajenas. En general, la obra presenta la compleja y diversidad cultural de la Europa de los siglos finales XVI y principios del XVII. Debido a la experiencia del cautiverio en Argel, Cervantes lleva una huella multicultural con la que valora en el Persíles la construcción de identidades híbridas, como la del bárbaro español y su familia. Más allá del periplo de los viajes, naufragios, separaciones, agrandores y reencuentros que determinan la estructura de una novela griega, los cuales comparten el Persíles con las etiópicas, es necesario señalar el encuentro, la maravilla ante mundos culturales diferentes al mundo de donde son originarios tanto los personajes centrales como los secundarios. A pesar de las familiaridades del mundo de partida de los héroes con el mundo de llegada, Cervantes presenta a hombres y mujeres de diversas culturas a través de una gran variedad de historias contadas por quienes las han vivido. En los trabajos de Persíles y Sigismunda se encuentran, hablan e interrogan personajes originarios de Dinamarca, Escocia, Inglaterra, Portugal, Francia, Polonia, Italia, Ibernia, Bituania, Bitinia, España, y personajes de otras culturas relativas a mundos un tanto más míticos y fabulosos, como los personajes de la isla de Bárbara o de la isla Ideal, de donde es el rey Policarpo. La puerta que permite esta apertura multicultural en la ficción de Cervantes se materializa cuando, al encontrarse uno o unos personajes de una cultura con uno u otros de otra cultura, se deben disponer en medio de los mayores combates, de los mayores naufragios, de los mayores horrores, a contestar quiénes son y por qué motivos están en mundos tan lejanos de sus patrias. El asombro con que se escucha el relato de los otros pone en juego un conato de apertura multicultural, entendida como capacidad de escuchar al otro. En ese sentido, precisamente sorprende el bárbaro español. Los primeros capítulos del Persíles se presentan en medio de las islas bárbaras. Se repiten a menudo los nombres bárbaros y los adjetivos bárbaro y bárbara. El entorno está asignado por el cautiverio en mazmorra, la venta de personas, las lenguas incomprensibles, el ataque masivo con fuego, la violencia indiscriminada y el sacrificio humano. Solo se puede sobrevivir sumándose como esclavo a los bárbaros y silenciando la lengua como hace el italiano y bailarín Rutilio. En este contexto, al decir del narrador, los bárbaros son, comillas, gente indómita y cruel, solo persuadidos por el demonio o un antiguo hechicero. Es cuando, para ayudar a los casi sacrificados héroes, en un momento que están a punto de sacrificarlo, irrumpe un bárbaro mancebo. Se trata del hijo de un español, Antonio, que tras distintos pleitos en España, muy parecidos a los que tuvo Cervantes, don Miguel de Cervantes, cuando tuvo que ir hacia Italia, cuando tenía 19 años, ha ido a refugiarse en las ínsulas de la barbarie, ha conquistado y evangelizado a una bárbara, Ricla, la ha casado esgrimiendo su fe para ser esposo y sacerdote, alterando en gran medida los mandatos de matrimonio del Concilio de Trento, llegando a tener incluso dos preciosos barbaritos, Antonio hijo y Constanza. Este es el bárbaro español, oxímoro con el que se divierte el narrador, pues no cabe duda si se debe atender más aquí al adjetivo o al sustantivo. Con este acontecimiento, Cervantes muestra los alcances del mundo cristiano y las respuestas ante un problema que se presenta entre el catolicismo y los retos de la vida diaria. Así, por ejemplo, de Antonio afirma la Bárbara Grande, su esposa, que lo llama a él esposo a este señor porque antes que me conociese del todo, me dio palabra de serlo, al modo que él dice que se usa entre verdaderos cristianos. Y aquí vale, es el modo con que la Bárbara Ricla expresa el beneplácito de estar casada con Antonio. Cervantes lo presenta, no se sabe si reconociendo que en ciertas circunstancias es el modo como lo cristiano se puede validar,
aunque sea a medias, o quizás señalando que un perdido y prófugo español hace las veces de evangelizador, ejecutando al menos una ceremonia cristiana antigua y por ahí derecho tomando un ser tanto para ampliar el rebaño del Señor como para suplir los requiebros amorosos de su persona. De todas maneras, a veces el narrador acepta los hechos sin comentarios, a pesar de su locuacidad. Hoy analistas se debaten en mostrar qué tan tridentino es Cervantes o qué tan reformista. Pero lo importante aquí no es tanto si Cervantes es un hereje o un catequista, porque son los personajes quienes giran en torno a la fe con acomodo, fidelidad o alejamiento o burla. De todas maneras, Cervantes no duda en dar a cada quien lo que es suyo. Ahora bien, en el tercer libro, en un capítulo dedicado al problema morisco, es decir, a su expulsión, se da un ataque turco. Para protegerse los protagonistas y su escuadrón, mas los moriscos se meten en la iglesia. Los turcos atacan y prenden fuego a la puerta de la iglesia. El fuego no enciende, sin embargo, el templo. Y el narrador acota, comillas, el cual templo no ardió, no por milagro, sino porque las puertas eran de hierro y porque fue poco el fuego que se les aplicó. El narrador de Cervantes se inclina por una religiosidad inevitable, pero a la hora de dar gracias no duda en darle a cada uno lo que le es propio. Diríamos, a la puerta de hierro lo que es de la puerta de hierro y a Dios lo que es de Dios. Con el Persiles, Cervantes apuntaba a pertenecer al gran género de la novela griega, reelaborándolo con la burla y la parodia. También pretendía, igualmente, entretener. No se entiende tanta búsqueda de los críticos de su pensamiento cristiano en una obra que pertenece a un tipo de ficción hecho, como en la antigüedad, para divertir. Cervantes hizo una novela cuyos personajes, por lo menos si se la pasa en medio de esas terribles acciones y acontecimientos, se la pasan y se ponen a conversar y a presentarse y contar historias. Esto puede parecer increíble, poco verosímil, pero ya lo dice Cervantes. Las peregrinaciones largas siempre traen consigo, esto lo dice en el Persiles, diversos acontecimientos, y como la diversidad se compone de cosas diferentes, es forzoso que los casos lo sean. Bien nos lo muestra esta historia, cuyos acontecimientos nos cortan su hilo, poniéndonos en duda dónde será bien anudarle, porque no todas las cosas que suceden son buenas para contadas y podrían pasar sin serlo y sin quedar menoscabada la historia. Acciones hay que, por grandes, deben de callarse y otras que, por bajas, no deben decirse, puesto que es excelencia de la historia que cualquiera cosa que en ella se describa pueda pasar, al sabor de la verdad que trae consigo, lo que no tiene la fábula, a quien conviene guisar sus acciones con tanta puntualidad y gusto, y con tanta verisimilitud que, a despecho y pesar de la mentira, que hace disonancia en el entendimiento, forme una verdadera armonía. Como se puede ver, esto se contradice con la afirmación que leímos hace un rato al final del libro primero, según el cual se contarán cosas que, comillas, aunque no pasan la verdad, sobrepujan la imaginación. El lector se preguntará al fin qué. ¿Esta historia de una peregrinación bajo el modelo de Heliodoro se saltará la verdad o tratará de ser verosímil? ¿Callará cosas o contará tales que impulsen la imaginación? ¿Corregirá lo imposible sabiendo, como dice aquí, guisar las acciones con tanta puntualidad y gusto? Al contrario del Quijote, que intentaba burlarse de la imaginación del crédulo lector caballeresco, el Persiles busca incentivar la imaginación, para lo cual recurre a los cuentos más inverosímiles. Rutilio asegura haber sido ayudado a escapar de una celda en Italia por una bruja, la cual lo lleva por los aires hasta Noruega, donde se transforma en loba, por lo que la tiene que matar. Una dama anda como loca con la cabeza de su marido, tratando de vengarlo. Encuentra al asesino y en vez de matarlo, se enamora de él. Cervantes aumentó la imaginación con historias maravillosas, estrafalarias, para agudizar la entretención. Se cuidó, eso sí, de que cada relato maravilloso quedara sustentado por quien lo contara, es decir, a cargo de los personajes. Fue esta contradicción entre un libro que trata de burlarse de la veloz fabulación, El Quijote, y otro que la impulsa, lo que llevaba a muchos a pensar que Cervantes había perdido el primado de la verosimilitud. Cervantes, pues, en el Persiles se permitió crear dispositivos novelísticos para contar lo imposible, lo inaudito y lo insólito. Persiles el adiós. Cervantes termina su literatura con una novela que contrasta con El Quijote. No solo había terminado incrementando la ficción burlándose de la ficción, sino que con el Persiles había pasado el régimen de verosimilitud a nuevos terrenos, más supeditados al mismo etos del narrador que a la historia. Creó historias inverosímiles, pero que se sostienen en tanto son el cuento de un personaje. El auditorio puede dudar, pero no puede no oírlas. El único personaje que desficcionaliza en el Persiles sin ambajes el cuento y la palabra fabulosa del otro es el satirista inglés Clodio.
Cervantes lo liquida de un flechazo que le da y le rompe completamente la boca y la lengua a mitad del capítulo 2. De otra parte, el Persiles, además de esta manera de ofrecer al lector gusto y regocijo, de tal manera que Cervantes era por los siglos XVI-XX más que recordado por su recreación griega que por sus burlas caballerescas, agregó unas páginas verdaderamente dignas de un autor que se despide con sobriedad e ironía. Primero tenemos en la dedicatoria, escrita el 19 de abril de 1616, y que empieza así: puesto ya el pie en estribo, con las ansias de la muerte, gran señor, esta te escribo, donde ya dada la extrema unción, sigue prometiendo a 4 días de morir la segunda parte de la Galatea. Segundo tenemos el prólogo, en que cuenta el autor que yendo para Toledo, se cruzó con un estudiante que al saber que él era Miguel de Cervantes, se apea de la cabalgadura y le celebra. Sí, este es el manco sano, el famoso todo, el escritor alegre y finalmente el regocijo de las musas, a lo que le contesta el autor del Persiles y del Quijote. Ese es un error en el que han caído muchos aficionados ignorantes. Yo, señor, soy Cervantes, pero no el regocijo de las musas, ni ninguna de las demás baratijas que ha dicho. Cervantes se resiste al elogio, no solo por el elogio, sino por eso de manco, famoso, alegre y regocijo de las musas, elementos estos de la república arcádica literaria que él había mandado al hoyo de las letras muertas. Cervantes ve en esta reducción que se ignora su obra cómica, sí, pero que también es seria. Baratijos es quizá la respuesta más aguda de la literatura dirigida a un lector que parece perder su lugar ante un autor amado. Con esto está pidiendo lectura menos rápida, menos pronta, más cuidadosa y que correspondan a un caro lector que observa lo cómico sin perder lo serio y trascendental. A continuación, Cervantes se despide socarronamente. Adiós, gracias. Adiós, donaires. Adiós, regocijados amigos, que yo me estoy muriendo y deseando veros prestos, contentos en la otra vida. Que un autor nos desee nuestra muerte es buena parte de la ironía cervantina. Evidentemente, Cervantes se despide del lector, riéndose de nosotros. Yo no quiero dejar pasar esta oportunidad que me tiene al lado de uno de mis maestros y ahora colega, Álvaro Bautista, para evocarlo, hará ya cerca de 24 años nada menos, llegando a sus clases y compartiéndonos como en una suerte de liturgia secular sus apuntes desde sus cuadernos garrapateados desde la emoción eterna por Cervantes. Yo no quiero tampoco dejar pasar esta oportunidad para preguntarle en principio a Álvaro por los orígenes de esa misma emoción respecto a Cervantes, el Quijote y ahora el Persiles. En casa de padre y de madre los libros que habían eran técnicos. Habían libros de electricidad, de radio, de televisión. No había libros de literatura. Por lo tanto, no fue en la casa. Si no es allí, es entre grupos de amigos. Con los grupos de amigos lo único que hacíamos era dar piedra y jugar fútbol, ¿no? Entonces, no, por allí tampoco era cuando tenía 15, 14. Por lo tanto, fue un profesor de bachillerato, un profesor que se llama Flavio Peña, quien nos habló y nos leyó con pasión, aparte del Quijote, en quinto de bachillerato. Y sobre todo, hacía una lectura pesada, digamos así, miserabilista del Quijote, mostrando por todos lados la miseria de España. Para mí era muy sorprendente encontrar, por ejemplo, los banquetes de algunos matrimonios y el profesor diciendo que el libro era un representante de la miseria y la escasez de la crisis española. Pero la manera como él veía a un Quijote como un gran portador del ideal de la humanidad, de transformación de la humanidad, en una perspectiva de un mundo mejor, más incluyente, me marcó profundamente. Y por supuesto luego uno se encuentra en la Universidad de Stanislao Zuleta y entonces se completa el atrape por este autor. Zuleta básicamente leía El Quijote y El Coloquio de Perros. Sobre las otras obras no hablaba mucho, el teatro tampoco era muy comentado, y mucho menos el Persiles. Yo leí el Persiles por vez primera en Francia, en lo que llamamos en la Universidad Michel de Montaigne, en Burdeos. Yo llevé un proyecto para trabajar el Quijote y la directora, la profesora Nadine Lee, me dijo, está muy bien lo que propone, ella lo había aprobado desde antes de llegar yo a Francia, pero me dijo, ¿por qué no leas el Persiles? Y
Curiosamente yo me encontré también allí con una novela que me causaba algo así como una inmensa sorpresa, porque cuando la leí encontraba los procedimientos de Cervantes, todo esto que trato de señalarles a veces, por ejemplo, el prodigio narrativo, el juego narrativo, el juego de ese narrador socarrón que llamo yo. Y al turno cayó en mi mano unas conferencias del profesor Michael Nerlich, que es uno de los más importantes investigadores del Persiles, y pues con ello me incliné por el Persiles y no por el Quijote. Hablas de la novela griega, ¿cierto?, bizantina, y la palabra novela resulta inquietante, con ese adjetivo además, ¿no? Sabemos que la novela ha tenido a lo largo del tiempo a veces adjetivos insólitos, ¿no? Como hoy, cuando abundan las novelas de carácter comercial, y para señalar una novela más ligada a la tradición toca poner el adjetivo novela literaria, y eso pues es una redundancia. Y me gustaría un poco que nos compartas tu reflexión respecto de la novela bizantina y ese nombre, ¿no? La otra cosa que todos sabemos es en español, pues la palabra novela tiene una acepción muy puntual. En otras lenguas, como en el francés, por ejemplo, usan el roman, y entonces nouvelle remite a otra cosa. Es un vocablo con una historia muy larga y por supuesto con un protagonismo muy claro de Cervantes. Recordaba ahora la palabra romance en el sentido inglés. Estas narrativas heroicas de las cuales hay aventuras, hechos fantásticos. En la lengua inglesa la califica de romance. En nosotros romance significa otra cosa, un tipo de poema español específico, con una métrica muy específica. En ese sentido el hombre ha venido haciendo de ese tipo de literatura desde hace mucho tiempo. En esa fuerza creativa aparecen una serie de novelas que se hicieron en el siglo I, II y III después de Cristo, sobre todo como Danis y Chloe, como las etiópicas. Se hicieron muchas, no se conservan, ¿no? Pierre Grimal recoge la mayoría en un precioso tomo en lengua francesa para Gallimard y los fragmentos de las que quedan. Pero este tipo de novela, que no podemos llamarla de otra forma en lengua española, se venía haciendo pues hacía prácticamente, ya vamos para 20 siglos. La pregunta tiene que ver con qué es lo que diferencia novela de novela. Roberto Bolaño no tiene ningún empacho de decir que cuando escribe ciertas novelas, su antecedente, otra novela de esa época, es el Satiricón. Él sentía una gran relación entre su obra y el Satiricón. Recuerde que el Satiricón son dos jóvenes perdidos en la Roma, como los jóvenes perdidos de Bolaño en el mundo de México. Sentía una gran afinidad, la sentía como, casi que la sentía como una novela contemporánea, ni siquiera bizantina en el sentido fuerte de novela de naufragios y de amores, que el Satiricón es una cosa un poco que contrasta con esto. Por otro lado, Cervantes en las novelas ejemplares se ufana de que soy el primero que he novelado en lengua española. Y cuando él habla de novela, está hablando de novela ejemplar, que sería la novela, una novela corta, que quiere deleitar enseñando. Entre otras cosas, hay dos novelas ejemplares que son novelas bizantinas. El amante liberal, por ejemplo, es una novela bizantina. Está hecha bajo el modelo, es decir, no podía tocarlo, pero él empezó a ensayar, muy posiblemente antes del Persiles, en dos novelas cortas, el género griego. Una de las inquietudes que uno puede decir es cuál es el giro que hace Cervantes para hablar de eso de novela moderna. ¿Cuál es el giro? Uno de los elementos potentes tiene que ver con esa capacidad que tiene Cervantes de novelar sobre las novelas, sobre el mismo novelar anterior, sobre todos los tipos de novelas, convertir las novelas en objetos y que el lector no se dé cuenta, no tenga que pasar por ningún curso de teoría literaria, de semiótica narrativa, de sociología literaria, de hermenéutica bautisteca, para poder ver la magia que hay, cómo estalla los géneros. Ahora, en el caso de España, el gusto por este tipo de novela empezó desde el mismo siglo XVI. Hay varias novelas anteriores más, digamos, cuidadosas y siguiendo el modelo. Lope, por ejemplo, lo sigue bastante fielmente, aunque a regañadientas empieza a insinuar el final al principio, tratando de romperlo, pero un poco su orgullo personal de volver su novela una miscelánea de su literatura, de su crítica, de su poesía, la rompe. Pero es muy difícil, ¿no? La novela bizantina sigue siendo una especie, en inglés la llamarían romance, sencillamente, una especie de novela de aventuras y de amores,
de desencuentros y encuentros, de deslumbrados encuentros, de magnificencia de los personajes centrales tratados de manera ni heroica siquiera, sino súper heroica. Y en ese sentido uno sí se podría preguntar si ese género ha muerto o no ha muerto. En gran medida ese género no es próspero en nuestro tiempo.